Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por permitirnos entrar en todos sus hogares en el día de hoy con nuestra propuesta para puntos de vista. En el día de hoy también tenemos el placer de contar con la presencia en nuestro programa de Marcionilo Castillo, quien fue pasado presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones FENACODE, la entidad cúpula del comercio detallista en República Dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. No se vayan. Para mí es un gratísimo placer darle la bienvenida a nuestro programa Marcionilo Castillo, quien es pasado presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones FENACODE, quien justamente hace unos días juramentó a un nuevo presidente, Fausto Figueiredo, procedente de la región del sur, concretamente de San Juan, y a Marcionilo le tocó en esa toma de posesión presentar un marco general sobre la situación del comercio detallista y las demandas de ese sector. Por eso lo he querido invitar para que miremos un poco lo que está pasando en el país con el comercio al detalle, con los colmaderos que le llevan las provisiones a ustedes en sus casas. Buenos días, Marcionilo, ¿cómo está? Buenos días, doña Dania. Buenos días a usted y a todos los amigos televidentes que siguen este espacio cada sábado y domingo, ¿verdad? Cada domingo. Cada domingo por el Canal 9. Y saludo también a toda la clase detallista, especialmente a todos los compañeros de la Federación de Comerciantes Detallistas FENACODE diseminado en todo el país. Bien, usted tuvo a su cargo presentar este panorama general de la situación del comercio detallista y me gustaría que compartiera con mis televidentes lo que usted expuso en esta juramentación de Fausto Figueiredo. Bueno, sí, realmente fue el 22 Congreso Nacional con motivo al 45 aniversario de nuestra institución, 45 años que ya tenemos dando servicio al país, a los comerciantes, a los consumidores, defendiendo los mejores intereses de la clase detallista y también de los consumidores. Y como es natural, se hacen unos congresos a nivel regional, le llamamos precongreso, que son pequeños congresos, y que en esta oportunidad hubieron dos congresos donde se juntaron las asociaciones de los bloques, una en Navarrete, de la República Dominicana, y la otra en San Juan de la Maguana. Y entonces allí salieron una serie de cosas de la situación, porque se hace un análisis de la situación por la que está atravesando el comercio. Y usted sabe que a raíz de lo que es esta pandemia del COVID-19, pues los males, podríamos decir que se han ido agravando por la situación misma de que está el país con un estado de emergencia de más de un año que ya, gracias a Dios, pues el gobierno decidió suspenderlo y esperamos que esto, que la gente pues aprenda a actuar con comedimiento para ver si la situación del país sigue mejorando, la situación económica, porque con un país en emergencia, con un país cerrado, pues lógico que los problemas no se van resolviendo en términos económicos y sociales. En esa situación, pues la clase detallista tiene una serie de dificultades. Usted sabe que ha habido una serie de aumentos de precios desmedidos, en muchos casos desmedidos,
y en otros pues aumento, pero en sentido general usted sabe que ha aumentado todo y la clase detallista cuando aumenta pues también los pequeños comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes, que es la mayoría de nuestros asociados, de nuestros miembros, pues sufren porque no tienen capital para volver a reponer los inventarios, porque cuando usted tiene un inventario de 100,000 pesos y se le aumenta 125,000, esos 25,000 no lo tiene, que sí que va a comprar menos mercancía y va a tener menos existencia en el negocio, porque los colmados no tienen para guardar reservas como hacen los grandes empresarios que se curan y guardan grandes reservas, pero los pequeños comerciantes no. Entonces, en ese sentido, le estamos diciendo al gobierno que trate en la medida de lo posible. Sabemos que no es un deseo del gobierno, que es la misma situación que hay, pero que en la medida de lo posible trate de con los empresarios, que los industriales, que son los que producen, y los productores, puede buscar alternativas para que esto no se siga teniendo. El problema de aquí es que cuando las cosas aumentan, pues prácticamente se mantienen casi igual. El gobierno ha dicho que sí, que ha tratado y está tratando de mejorar las condiciones de precios, pero es lo que le decimos, hay cosas que cuando suben se quedan ahí. Aquí lo que baja un poquito es cuando hay buena producción en el campo, porque a los pobres campesinos, es bueno que usted sepa que a un campesino le cobran, le compran un plátano por 2 y 3 pesos, y aquí hay que comprarlo a 15 y a 20 por el negocio intermediario que hay. Entonces el problema no es, el campo está afectado como los pequeños comerciantes también. Entonces realmente es una situación un poquito. Y también tenemos el asunto de las cargas impositivas, los impuestos, que usted sabe que los que están formalizados tienen que pagar por el que no paga, al igual que la energía eléctrica. Entonces le estamos pidiendo al gobierno que trate de buscar una alternativa, porque los pequeños comerciantes queremos formalizarnos, pero con el sistema que tenemos no es posible. Hay que buscar un sistema donde el comerciante pueda pagar 2 veces al año sin un sistema de contabilidad organizado, porque no tienen con qué llevar una contabilidad organizada, porque se necesita un contable. ¿Con qué va a pagar un pequeño comerciante que lo que tiene es un colmado a veces de subsistencia? ¿Con qué va a pagar un contable, una tecnología y una computadora y tener toda una oficina ahí para cada vez que le compran 5 cheles de salsa, registrarlo ahí y reportarlo al fisco? Eso es inmanejable en la República Dominicana y el gobierno tiene que buscar una forma a través de impuestos internos que le diga, mire, usted que tiene un colmadito de 100 o 200,000 o 300,000 o medio millón de pesos, usted va a pagar 5,000 pesos al año y usted lo va a pagar en 2 o 3 cuotas. Y entonces ya ahí se formaliza y al mismo tiempo el comerciante está organizado, está formalizado, está legal, está pagando y el Estado también se está beneficiando en algo. Otra de las demandas es precisamente usted sabe cómo está el asunto de la energía eléctrica. Han habido en los últimos tiempos apagones por algunos problemas que hay, porque ya en el país hay producción de energía. Antes era porque no se producía, pero ahora es porque situaciones que se presentan en el sistema, que sacaron una planta, que esto. Entonces se le está pidiendo que trate en la medida de lo posible de mejorar esto, porque al colmadero se le dañan las mercancías, los embutidos, los productos que están requieren refrigeración. Un sinnúmero de cosas que tenemos por delante. Además, le estamos solicitando al gobierno que para los pequeños comerciantes, hay pequeños comerciantes que lo que tienen un colmadito de subsistencia, se enferman, tienen que dejar el negocio y entonces después van para la calle, que para esa gente se crea un sistema de pensión para los comerciantes pobres que no tienen de qué vivir después que termina su labor y no pueden trabajar porque están o viejos o enfermos, que se crea un sistema de seguridad social para que se han metido en un sistema de pensión, que le pasen algo a un colmadito, a una persona de esa le pasan 10 o 15,000 pesos mensual y le sirve para sus medicinas, para parte de su alimentación, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay un sinnúmero de cosas, además de que seamos incluidos en los planes de vivienda que el gobierno tiene a nivel nacional. Si usted va a hacer un proyecto de vivienda, por ejemplo, en el gobierno de Balaguer se hacía, usted va a hacer un proyecto de vivienda en Ocoa. Bueno, allá vamos a ver los comerciantes que no tienen vivienda y vamos a crearle la facilidad, hasta pagando una pequeña cuota, porque es lo mismo que paga de alquiler, que lo mismo que paga de alquiler se lo paga el Estado o a una institución
para sacar una pequeña vivienda a precio módico, porque no es que no estamos pidiendo que nos regalen, es que nos den facilidad, porque no necesitamos, la gente no puede acostumbrarse a que todo se lo regalen, es a que se le dé facilidad para que acceda a los servicios y pueda resolver su situación económica y social en que vive. Esto y un sinnúmero de cosas. También le estamos pidiendo a Medio Ambiente que a través de Medio Ambiente se haga un acuerdo con las industrias para la fabricación de materiales biodegradables. Hay que reducir, hay que reducir el uso de plástico en el país, porque esto está dañando el ambiente. Usted sabe que si no hay un buen ambiente, y nosotros tenemos que pensarlo por nosotros hoy, es por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestras generaciones que vienen 100 o 200 años después, que si seguimos en este derrotero del medio ambiente, ¿cómo vamos? ¿A dónde van a estar esos descendientes de nosotros? Que muchos ya no serán nada porque uno cuenta hasta las 3 o 4 o 5 generaciones y para adelante. Pero realmente todo eso son una generación de uno, una descendencia de uno. Y nosotros tenemos que pensar también en esa gente. No sé, hay muchas cosas más, nos podíamos coger mucho tiempo. Me gustaría, si a usted le interesa algo en particular. ¿Cómo está el abastecimiento de productos para ustedes? Vi que se creó una mesa de importaciones y que FENACODE estaba pidiendo ser integrada a esa mesa. ¿Qué ha habido sobre este tema? Bueno, realmente sí, estamos pidiendo que se nos incluya porque a veces se le da participación. FENACODE no ha tenido mucha suerte en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos, tenemos que decirlo así, en los gobiernos, en el pasado gobierno y ya está iniciado también, y no hemos tenido mucha facilidad para lo que son las importaciones que hace el gobierno a través de los productos que están bajo la DERECAPTA y bajo el sistema que había de importación de los productos que escasean, como se hacía antes, después que eso pasó a lo que fue la subasta y ahora el gobierno lo eliminó, pero prácticamente no ha habido tanta facilidad para que, en el caso de FENACODE, porque tenemos información que otras asociaciones y otras federaciones que no son tan importantes como la nuestra por la cantidad que tenemos de asociados diseminados en todo el país. Somos de las pocas federaciones que estamos diseminados en todo el país. Nosotros tenemos 80 asociaciones diseminadas en 6 bloques en todo el territorio nacional. Quiere decir que nosotros tenemos pocas provincias donde no haya una asociación y pocos municipios donde no haya una asociación. Entonces eso el Estado, estamos pidiendo que nos incluyan en esa mesa de discusión de las importaciones para que tener la oportunidad de aportar nuestras ideas y también de que nos den participación. Les reiteramos, nosotros no queremos que nos den nada. Nosotros lo que queremos es que nos den facilidad para que esos productos que se puedan traer de allá le llegue al consumidor a un precio módico, porque las importaciones llegan al país y se tergiversan. Si no llegan en grandes cantidades, la tiran un poquito a precio blando, la otra lo guardan y después lo van sacando cuenta gota para venderlo al precio que los empresarios grandes quieran. Sí, Marcionilo, le propongo una pausa y retornamos con nuestra presentación del día de hoy. No se vayan. Ok. En el día de hoy estamos conversando con Marcionilo Castillo, quien fue presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones FENACODE. Yo quisiera que habláramos del tema del momento, el tema que está generando la mayor atención de la gente, la posible introducción de una reforma fiscal en República Dominicana.
¿Cuál es el punto de vista de los comerciantes detallistas? Bueno, realmente uno sabe que el Estado tiene que recabar fondos para poder dar los servicios que la sociedad requiere. Y en este país uno sabe que la presión fiscal está muy por debajo de lo que es el presupuesto de gastos que tiene la República Dominicana. En ese sentido, nosotros no nos oponemos a una reforma, o debía ser un pacto fiscal, pero el gobierno ha dicho que no, parece que no hay posibilidad de un pacto. Un pacto es una negociación. Y una reforma fiscal, pues, aunque lo va a consultar, debe consultarlo y debe ponerse de acuerdo. Pero yo creo que a quien tiene que buscar la manera de cargar a los sectores que más pueden. El que puede es el que tiene que pagar más impuestos, porque el que no, si yo lo que me gano son 1,000 pesos, yo no debo pagar la mitad de eso en impuestos. Es el que se gana 100 millones que puede pagar el Estado un por ciento significativo y le rinde mucho para resolver. Entonces, yo creo que la reforma fiscal tiene que buscar la forma de gravar a esos grandes empolios que producen mucho dinero, que tienen la necesidad y la responsabilidad de contribuir con la gobernabilidad, con la economía y con la paz social de la República. Y para eso ellos tienen que dejar de guardar menos dinero y dar un poquito más de participación. Pero esto naturalmente es el Estado. Pero además el Estado tiene que no solamente poner impuestos, sino cobrar a quien tiene que cobrarle, porque cuánta evasión fiscal hay aquí, en el ITEVIS, en el impuesto sobre la renta, en diferentes maneras hay un sinnúmero de escape fiscal que contribuye a que el Estado, yo estoy seguro que si el Estado cobrara con lo que hay ahora mismo, llegara del 14 aproximadamente que está cobrando, podría llegar a un 16%, porque aquí hay una evasión de un 2 o un 3% del Producto Interno Bruto, de evasión fiscal, de exoneraciones indebidas, muchas de las cuales es indebida. No es posible que a un legislador le den 2 y 3 exoneraciones full, porque ¿qué vehículo no dura 4 y 5 años en servicio? ¿Para qué darle 2 o 3 exoneraciones full, que muchas de las cuales no la usan, porque lo que hace es que la venden y compran un vehículo mediano como él lo puede usar, porque es una gente de clase media que no tiene que usar un vehículo de clase multimillonaria, pero le dan una exoneración para multimillonarios y no le dan una, le dan 2, la que quiera. Entonces yo creo que por ahí tiene el Estado que buscar la forma de, entre otras cosas más que se gastan aquí innecesariamente en los diferentes sectores, yo creo que por ahí tiene que ir lo que es la reforma fiscal. Primero, tratar de eficientizar y cobrarle al que tiene que cobrar. Segundo, evitar tantas exoneraciones indebidas, que revise bien a ver cuáles son las que son verdaderamente necesarias, la exención de impuestos, y entonces esto y lo otro, cargar a los sectores mayores productores de riquezas, que lo que hacen es que la generan, la guardan en los bancos, y muchos inclusive se la están llevando hasta fuera del país. Esas inversiones fuera del país, es aquí que tenemos que invertir en República Dominicana, tratar de hacer los negocios y las empresas y las industrias para desde aquí venderle a otras naciones si necesitan de nosotros, que necesitan muchos productos que nosotros podemos producir aquí, desde el agro hasta la industria, hasta muchas cosas más que puede producir la República Dominicana. O sea que en sentido general estamos de acuerdo con la reforma o el pacto fiscal. Esto debe ir a la mesa de negociación, debe ser consensuada, pero que se agrave. Ya la clase media no aguanta más impuestos. La clase media no aguantamos más impuestos. Los que tienen un salario promedio, los que tienen un mediano negocio, los que tienen una profesión, no aguantan más impuestos los profesionales y esos sectores. Que sí que hay que ir donde hay dinero a buscar dinero. Y les reitero, los que deben pagar y no pagan porque se escapan al fisco. Marcio Emilio, hay un tema que preocupa a mucha gente en los colmaderos y en las personas que se abastecen de sus negocios, y es
el tema de la cerveza que ha estado escaseando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay una explicación de la Cervecería Nacional Dominicana y me gustaría que ustedes como colmaderos dijeran su punto de vista. Es una preocupación, porque la cervecería, nosotros ya nos hemos reunido varias veces y hemos tratado en varias oportunidades, y es una situación muy difícil que tenemos con la cerveza, porque no hay botella y no hay envase y no hay esto, pero entonces en el mercado negro hay. Yo compro, a mí me manda la cervecería 5 y 6 cajitas de cerveza y yo tengo que comprar para mi colmado 15 o 20 cajas, pero esas 15 o 20 cajas la produce cervecería. ¿Y por qué yo la encuentro en el mercado negro? Y entonces no la cervecería no me puede llevar esa cerveza. Ahí hay una distribución equivocada que la cervecería en los últimos tiempos ha perdido. Nosotros se lo hemos reiterado en varias oportunidades porque no se deja de vender la cerveza. Lo que hay que comprarla por encima del precio que la vende cervecería. Una cajita de cerveza, usted tiene que conseguir ahora 4.500 pesos por encima del precio normal. Y cervecería le pide entonces a uno que uno tiene que vender al precio que ellos digan. Porque ¿cómo usted vende una cerveza? Al precio que usted diga, donde usted consume, vende semanal 25 o 30 cajas y le mandan 5. Dígame usted, y las otras tienen que comprar a 4.500 pesos por encima. ¿Qué usted hace con esas 5 cajitas? Venderla igual de como usted está comprando las 15 o 20 cajas. Que realmente es una situación. Ellos han prometido que es un problema de botella que tienen de envase, que ya eso se está resolviendo. Era en septiembre que lo iban a resolver, ya estamos en octubre. Vamos a esperar a ver unos días más. En este país uno pone una fecha y después viene la otra y la otra y la otra hasta que nos quedamos en el cansancio. Pero nosotros esperamos que cervecería resuelva esto, porque esto está afectando a los pequeños comerciantes, porque les reitero, en los revendedores, lo que usted pida se lo dan. Ahora, 4.500 pesos por encima, que es la misma cerveza que le debe llegar al colmadero por la vía normal como llegaba antes. Me gustaría también su opinión, Marcionilo, sobre el tema del abastecimiento de productos en sentido general con motivo de la Navidad que ya está a la vuelta de la esquina. Hay problemas de abastecimiento internacional porque muchos barcos no pueden traer las mercancías con el ritmo que había antes de la pandemia. ¿A qué ustedes se van a enfrentar en esta Navidad con relación al abastecimiento? Bueno, las autoridades han prometido que eso no va a tener problemas, que eso se va a resolver, que es verdad que hay algunos problemas de transporte, de despacho, etcétera, etcétera, pero que eso lo están trabajando para resolverlo. Nosotros esperamos que así sea. Ya hemos visto, han llegado algunos, ya han comenzado a llegar mercancías de la navideña, hay otras que todavía no han llegado, pero como todavía estamos comenzando, la época navideña aquí se comienza a poner fuerte a partir desde que entra noviembre. Ya en noviembre se calienta el asunto. El de octubre es como creando las zapatas para eso, para aprovisionarse los negocios, para prepararse. Y entonces a partir de noviembre, pues ya la gente comienza con las decoraciones, con las luces, con las compras, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos que lo que se ha prometido, que no va a haber dificultad con las mercancías, ni con el pollo, ni con el cerdo, que usted sabe que eso son cosas que para la Navidad son muy importantes. Esperamos que todas esas cosas se resuelvan porque ya la Navidad, ya estamos prácticamente a mitad de mes de octubre, que es el mes Zapata para esos fines, y ya en noviembre la cosa se calienta. Nosotros estamos esperanzados que las autoridades pues puedan cumplir con eso que le han prometido y que la sociedad no tenga mayores preocupaciones, porque a la gente lo que le gusta es conseguir lo que tiene que conseguir, porque cuando no hay abundancia, entonces viene la especulación y ahí entonces es que los usuarios son sacrificados, porque cuando el producto está, se encuentra al precio que está que se debe conseguir, pero cuando hay escasez, entonces ahí mismo viene la especulación, porque seguido el que la tiene dice, no, esto yo lo tengo, pero esto para venderlo a este precio. Y es lo que tenemos que cuidar y es lo que el gobierno y las autoridades, sabemos que el presidente Luis Abinader, le hemos visto en su accionar que es muy buen intencionado. Uno podrá tener diferencias de él, podrá tener otra parcela y lo que sea, pero vemos que el presidente está muy interesado
en que las cosas marchen lo mejor posible en la República Dominicana, y eso para nosotros, los que somos pequeños comerciantes, para todo el comercio, para todos los inversionistas, pues algo muy importante que los gobiernos generen esa confianza en los diferentes sectores de la sociedad dominicana. A propósito, ha habido quejas en FENACODE porque los comerciantes detallistas no han sido integrados al diálogo nacional. ¿Qué piensa usted sobre esto? Estamos pidiendo que seamos incluidos los comerciantes detallistas. No necesariamente tiene que ser FENACODE, pero el FENACODE es la representación de la clase detallista dominicana. Yo creo que si se va a tomar en cuenta a un sector detallista es la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas FENACODE, que debe estar representada en esas mesas de diálogo para lo que son, le decíamos ahorita, para las importaciones, para todo lo que tiene que ver con lo relacionado al comercio, porque una clase que representa a 15 o 20 mil detallistas a nivel nacional de los que están organizados, pero que nosotros también representamos a los que no están organizados, pero cuando nosotros defendemos una cosa, es para todo, porque si resolvemos el problema de cervecería, se lo vamos a resolver a los 15 o 20 mil de nosotros, pero se lo vamos a resolver a los 30 o 40 que no están asociados con nosotros, pero que son detallistas también en República Dominicana. Así es. Pues con estas palabras vamos a concluir la interesante participación de Marcionilo Castillo, pasado presidente de FENACODE, en nuestro programa Punto de Vista. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Muchas gracias. Amigo televidente, muy buenos días. Como siempre, nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. Hoy nos acompaña el economista Iván ONG Cortiña, a quien hemos convocado para hablar sobre los temas que están en el tapete, en el escenario económico, presupuesto y reforma fiscal. Buenos días, Iván. Buenos días, gracias Héctor Linares por darme nueva vez la oportunidad, esta vez en ocasión de dos temas de tanta trascendencia para la vida económica nacional, que tiene que ver tanto con el intento de reforma fiscal como del presupuesto formulado para el año 2022. Empecemos por el presupuesto, porque se presentó y como que se ha dormido ahí. Se presentó un presupuesto con un nivel de 1.046.000 millones, que es demasiado dinero, pero que cuando le suma el tema de los pagos que hay que hacer a la deuda, entonces pasa de 1.150.000 y tantos mil, si mal no recuerdo la cifra. O sea, es un presupuesto independiente o dependiente, o necesita de un apalancamiento de una reforma fiscal según tus cálculos. ¿Qué te dice? Fíjate, este es un presupuesto, yo diría que incoloro en sabor. Es un presupuesto que no tiene ninguna novedad respecto al del año 2021, a no ser que se intenta recaudar más y se intenta gastar un poco más. Y digo intentar porque, bueno, hay un trecho entre formular un presupuesto y ejecutarlo. En este caso del año 2022, este presupuesto no presenta ninguna novedad, amigo Héctor. En primer lugar, porque aunque es cierto que este presupuesto estaría superando
el primer billón de pesos en la República Dominicana a nivel de gasto público, lo cierto es que en términos de lo que es su estructura, su composición, no tiene grandes diferencias con el del año 2021 e incluso con el del año 2020 y en el 2019. Y voy a poner en forma numérica en qué sustento este planteamiento que estoy presentando o indicando, Héctor. En primer lugar, si usted observa, para el año 2021 se tiene presupuestado para el presupuesto del año, en el año 2021 se tenía presupuestado unos 166 mil millones de pesos para gastos sociales y para gasto económico alrededor de 154 mil millones de pesos. Perdón, para precisar, en servicios generales, el presupuesto del 2021 contempla 166 mil millones. En servicios económicos contempla alrededor de 154 mil y en servicios sociales contempla alrededor de 491 mil y en intereses de la deuda alrededor de 150 mil millones de pesos. Esto es para el año 2021. Pero para el año 2022, usted encuentra que en servicios sociales tiene una caída de alrededor de 10 mil millones de pesos menos que el formulado del año 2021. Y con relación a los servicios sociales, alrededor de 5 mil millones de pesos menos. Estamos hablando entonces que la composición en la clasificación funcional del gasto público estaría reduciéndose en el gasto de los servicios sociales de 9.3% del PIB a 8.3% del PIB. Y en servicios económicos de 2.9% del PIB a 2.5% del PIB. El que más aumenta, o el único que aumenta, es el del interés de la deuda pública, que estaría pasando de 3% a 3.7%. ¿Qué significa eso entonces? Que tenemos una misma estructura de la composición del gasto, que los sectores más vulnerables, los de menores ingresos, no recibirán más asistencia por parte del gobierno central y justo esta clasificación, la de los servicios sociales, es la que le da calidad al gasto en complemento con los gastos económicos, vale decir, los gastos de capital. Y si uno lo mide desde el punto de vista de la clasificación económica, tiene exactamente la misma estructura, 83.5% para gasto corriente y 13.5% para gasto de capital. Estamos hablando entonces de dónde que está la mejoría, tanto en la ejecución como en la formulación del gasto público en términos de la calidad del gasto. No se aprecia. Y estoy hablando con los datos oficiales, no estoy diciendo que son datos que yo he calculado, no, son los que están presentados en la formulación presupuestaria que ya el Congreso de la República tiene en sus manos. Otra característica importante que tiene el presupuesto del 2022 es que dice que no contempla nuevos impuestos. Y es una noticia buena desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque también que dice el mismo presupuesto que los ingresos corrientes del gobierno estarían creciendo cerca del 9% respecto al año 2021, y hay que recordar, usted lo conoce, Héctor, que en el año 2021 el fisco dominicano recibió por adelantos y por ingresos extraordinarios miles de millones de pesos que las empresas en ocasión del COVID-19 le adelantaron, le anticiparon o se lo dieron como pago de ingresos extraordinarios. Y eso hizo que los ingresos corrientes también aumentaran en el 2021 respecto a otros años. Entonces, pese a eso, estamos creciendo. Pero eso no se va a repetir entonces, esa situación coyuntural. No se va a repetir en términos de ingresos extraordinarios y anticipados, pero sí se va a repetir en términos de crecimiento de los ingresos corrientes del fisco, porque estaría creciendo el 9%, y yo diría que posiblemente estaría creciendo, es una subestimación de los ingresos. Porque, ¿qué dice, Héctor,
la evidencia empírica de la República Dominicana previo a la pandemia, que por cada un peso que aumenta el PIB, el Producto Interno Bruto, los ingresos corrientes aumentan 1 peso con 12 centavos. Y si el gobierno está estimando un crecimiento de la economía dominicana por encima del 10% en términos corrientes, en términos nominales, casi el 11%, entonces uno ha de suponer que los ingresos corrientes podrían estar superando el 10% en el año 2022. Entonces, por eso decía que ante los aumentos de los ingresos, y como el gobierno ha dicho en el propio presupuesto, que que ha presentado ante el Congreso de la República no tiene ninguna modificación a la estructura impositiva o tributaria dominicana, entonces yo me pregunto, ¿para qué una reforma fiscal por el lado de los ingresos? No se justifica. La formulación presupuestaria de este año, digo, para el próximo año, está estipulando un 3% del PIB como déficit fiscal y una disminución en las necesidades brutas de financiamiento que supera los 200.000 millones de pesos, pero es inferior a las anteriores. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está proyectando una mejoría en la consolidación fiscal. Y si le tomamos la palabra al gobierno de que en el presupuesto ellos mismos lo dicen, que están presentando una mejoría en la consolidación fiscal, y también se puede evidenciar en la retórica, en la narrativa gubernamental, eso se puede apreciar en que en la política de financiamiento usted va a tener gastos por el servicio de la deuda pública del gobierno central que superan los 5.600 millones de pesos y por el lado de los ingresos de financiamiento superan los 4.700 millones de pesos. Eso quiere decir entonces que por primera vez en los últimos años los gastos del gobierno en materia de financiamiento serán superiores a los ingresos. Y eso es una muestra, entonces, el gobierno está diciendo con eso que está necesitando de menos financiamiento, de menos endeudamiento. Y si eso es cierto, y no hay por qué dudarlo, entonces es una buena pregunta. ¿Para qué una nueva reforma fiscal? Sí, también se está reduciendo el financiamiento a la economía dominicana. Tanto así que se prevé que apenas estaría subiendo un 1% del PIB, la proporción del incremento de la deuda, del stock de la deuda con respecto al tamaño de la economía. Pero incluso quisiera que entráramos ahora a la otra parte del escenario, que es la parte que tiene que ver con la reforma y que se ha vendido incluso, aunque oficialmente no se ha admitido, pero se ha presentado algunos de los argumentos, son advertencias que hace la principal calificadora sobre la sostenibilidad futura de la deuda en la República Dominicana, y entonces parece que eso es lo que ha servido para el muñeco que está circulando por ahí. Pero de ese tema quiero que hablemos en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Evanjo N.G. Cortiñas. Yo te señalaba en el segmento anterior sobre las advertencias que han hecho, o no sé si tomarlo como una advertencia, bueno, o puntualizaciones que han hecho algunas calificadoras sobre el tema del endeudamiento en la República Dominicana, y que
ya ellos entienden que es como impostergable hacer una reforma fiscal. Pero tú señalas que según las cifras que ha presentado el gobierno, tú tienes duda entonces de para qué hacer una reforma. Hablemos un poco de esa reforma que ahora está como si sí, como si no, pero que la mayoría de la gente cree que sí, que el gobierno está en eso y se necesita Sí, o no se necesita. ciertamente es como un amagar y no dar. Pero ¿qué resulta? Si un gobierno tiene ingresos suficientes, incluso sobre lo que ha estimado, y yo he considerado que al cierre del 2021 el gobierno estaría recibiendo alrededor de 20.000 millones de pesos sobre lo que reestimó en el presupuesto complementario. Entonces, si el gobierno está recaudando más de lo que ha previsto y está gastando menos de lo que está autorizado para gastar, y yo estoy estimando que alrededor de unos 50.000 millones de pesos mínimo estaría dejando de ejecutar el gobierno de un gasto que está autorizado por ley y estaría sustentado porque existe disponibilidad de liquidez, existe disponibilidad de ingresos corrientes. Entonces, si tenemos un balance favorable para ejecutar el gasto y se está gastando menos y le está ingresando más al gobierno, ¿para qué una reforma fiscal? Porque las reformas fiscales en la República Dominicana básicamente para aumentar ingresos. Pues los ingresos están aumentando en la República Dominicana sin reforma. Y también en otra litoral, en otra acera, mejorar o disminuir el gasto público. Está gastando menos de lo que está estipulado en el presupuesto del 2021. Y en cuanto a la calidad del gasto, bueno, sí, yo creo que hay un gran espacio para mejorar la calidad del gasto. El gobierno no ha mejorado la calidad del gasto y lo demuestra el hecho de que antes se ejecutaba alrededor de 47% en gasto social y ahora se está ejecutando alrededor de un 45% en gasto social. Antes se ejecutaba alrededor de 13.6% en gasto de capital y ahora se está ejecutando el 7.2% en gasto de capital. Entonces no podemos hablar de que estamos mejorando la calidad del gasto público. En cuanto a los riesgos, Héctor, ¿cuáles son los riesgos fiscales que ha tenido en los últimos años o ha estado expuesto la economía dominicana y las finanzas públicas? Bueno, los riesgos por huracán, los riesgos por terremoto, el riesgo de pensiones del gobierno central que tiene un déficit que supera los 26.000 millones de pesos, el riesgo cambiario. ¿Y qué resulta? El riesgo cambiario está controlado porque la moneda dominicana lo que ha estado apreciándose. O sea, estamos en un proceso contrario a lo que venía en años anteriores, que la moneda se depreciaba en torno a un 4 y un 5%, ahora se está apreciando. Por lo tanto, ese riesgo hay que eliminarlo. Seguimos pagando la deuda externa e interna en forma religiosa, por lo tanto, el riesgo del impago no está presente. El tema de los huracanes y los terremotos, bueno, es una variable que nadie puede controlar. Ciertamente existe esa posibilidad, pero siempre ha existido, no sería una novedad. Yo diría que la novedad en términos de riesgos fiscales sería impulsar una reforma fiscal en un momento inoportuno, porque una reforma fiscal sí traería una perturbación a los consumidores y a los agentes económicos. A los consumidores, porque ¿quién es que va a pagar el 62% de la propuesta que ha estado circulando de reforma fiscal? Los sectores de ingreso bajo y los sectores de ingreso mediano. Por lo tanto, el costo para estos sectores de ingreso bajo e ingreso mediano sería muy fuerte, en torno al 62%. Y por el lado de este riesgo, ¿no?, que le incorporaría al abanico de riesgo el tema de los empresarios, yo creo que ante un evento como el que estamos viviendo en el mundo de la calamidad sanitaria por el tema del COVID-19 y la no recuperación total de la economía, porque todavía estamos en incertidumbre. Tanto así, Héctor, que te voy a ofrecer un dato. De cada
50 furgones que deben entrar a la economía dominicana, solamente están entrando 25 furgones. Estamos hablando de que actualmente solo entre un 45 y 50% de los furgones que traen mercadería a la República Dominicana están ingresando al país por el tema de la escasez que hay de contenedores en el mundo, ¿no? Y también por el tema del aumento de la demanda en las economías desarrolladas por parte de la flotilla de barcos mercantiles que hay en el mundo. Entonces, incorporarle a la economía dominicana el ruido de la reforma fiscal en un momento como el que vive el mundo y vive la República Dominicana, en donde le están ingresando más dinero y por otro lado está gastando menos de lo que debe gastar, entonces, y la economía está creciendo y estaría terminando por crecer en el año 2021, perdón, en torno al 9.5%, entonces el país no necesita una reforma fiscal en estos momentos. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Pero hay algo ahí, por lo menos en el documento que circuló sobre el tema, sobre propuestas, hay algo conceptual, porque dice que la idea es hacer el sistema impositivo dominicano más progresivo y simple. O sea, entonces el objetivo, diría yo, conceptual es otro, no realmente recaudatorio. Bueno, porque una cosa es la retórica, Héctor, y otra cosa es el hecho cierto. Porque para que sea progresivo, necesariamente la estructura impositiva dominicana tiene que cargar con más impuestos a los que más producen riquezas. ¿Y qué resulta? Que ya dije que el 62% de toda la nueva carga tributaria en aumento de impuestos y ajuste de tasa y nuevos impuestos lo va a asumir la clase media y los ingresos o la población de ingreso medio y la población de ingreso bajo. Y si el 62% la va a cargar ello, entonces no podemos hablar de un enfoque conceptual progresivo, sino por el contrario, regresivo. Tan sencillo como esto, cualquier ciudadano que pague por salud en 1,000 pesos una consulta médica, tendría que pagar en los servicios privados 16% de ITEVI de acogerse a la propuesta que está circulando. Es decir, que le estaría aumentando el gasto en salud. Pero lo propio pasa en la educación privada. Y sabemos que la educación privada tiene una matrícula total en el país que supera el 1.200.000 dominicanos entre la escuela básica y a nivel de grado. Y solamente en la escuela básica estamos hablando de que hay cerca de 700.000 dominicanos estudian en colegios privados. Y si usted paga 20.000 pesos en colegio privado por un joven, un niño en un colegio, estaría pagando adicionalmente 16% de esos 20.000. Estamos hablando de casi 1.700 pesos solo por concepto de matrícula mensual. Y en total, la clase media estaría soportando más de 3.500 millones de pesos anuales solamente por concepto de educación privada. Entonces, y lo propio con las transacciones bancarias. Las operaciones bancarias está contemplando un aumento del 500% al pasar de 0.15% a 0.75% el aumento de la tasa para las operaciones bancarias, tanto en cheque como de transferencias electrónicas. Eso quiere decir que si usted va a pagar 1,000 pesos en su tarjeta de crédito, que ahora mismo paga 1 peso con 50 centavos por pagar 1,000 pesos o por transferirle 1,000 pesos a cualquier cuenta, ahora estaría pagando 7 pesos con 50 centavos si paga la tarjeta de crédito por 1,000 pesos o si hace una transferencia por 1,000 pesos. Entonces, 7 pesos con 50 centavos versus 1 peso con 50 centavos, estamos hablando de 500% de aumento en ese tipo de impuestos. Este intento de reforma estaría castigando severamente a los sectores de ingresos bajos y de ingreso medio. Y resulta inoportuna porque son los propios empresarios que están diciendo que no es el momento para hacerla. Y ya te agregaba el dato que la economía mundial está en un momento difícil, yo diría que único en el mundo,
durante la economía contemporánea, ¿no? En donde la mercadería, el transporte de mercadería, especialmente la naviera, está siendo severamente afectada y ya indicaba que al país solamente le está ingresando el 45% o casi 50% de los furgones que deben entrar al país. Bajón, nuevamente gracias por la amabilidad que ha tenido para venir aquí a conversar con nosotros en esta propuesta de capital económico desde el punto de vista. Tus intervenciones siempre son muy esclarecedoras y nuevamente te agradezco. Yo creo que te tendremos que estar tocando la puerta, llamando nuevamente porque me luce que el tema va para largo. Siempre a tu disposición. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.